escuela. Es decir, en sus cuartos sin ningún estímulo visual para que sean capaces de imaginar, para que se les despierte el deseo de descifrar estas cosas cuando lo puedan hacer, ¿no? Porque ellos ven que sus padres les están leyendo mundos maravillosos y ellos los quieren experimentar por su cuenta. Pero si desde que nacen se les pone el televisor, entonces la importancia de la literatura ha disminuido brutalmente. La importancia de los escritores ha disminuido brutalmente. Por eso ahora abunda la literatura light, la literatura comercial. Esa literatura hecha con un léxico de 200 palabras, que se lee rapidito, que no tiene conflicto, como el Código Da Vinci, por ejemplo. Abunda eso porque la gente no es capaz de desentrañar textos más densos. Entonces la literatura perdió centralidad. En ese sentido, el mundo perdió lectores. Y hay un retroceso intelectual de la humanidad entera, que un amigo mío le llama intelicidio, es decir, asesinato de la inteligencia. Porque si nosotros no manejamos el código letrado, la que sufre es nuestra capacidad de análisis de síntesis, es decir, nuestra inteligencia. Viendo tele no nos hacemos más inteligentes, leyendo sí. Y no es porque yo lo diga, no. Es que el código letrado resulta directamente de la evolución y conocimiento humano. Es el medio, y hasta la fecha no hay otro medio que lo sustituya. ¿Por qué? Porque la lectura es una experiencia. Es decir, no, supónganse que alguien soñara con que le enchufen algo y le llenen la cabeza de conocimiento. No se puede, no los digerirían, porque el conocimiento implica experiencia. Por eso a veces yo acabo de releer Crimen y Castigo, y claro, reconocía pasajes, pero yo cuando lo leí estaba muy chavo. No era una lectura para mí en ese momento, ¿no? Entonces uno puede decir, sí, todavía leí eso, pero tal vez no lo leí. Yo porque ya estoy en la época de releer. Estoy releyendo un montón de novelas que creía que había leído, pero solo había pasado por ellas, y con la prisa de la adolescencia. Entonces, las funciones sociales de la literatura han sido, siguen y seguirán siendo las mismas, ¿no? De cualquier producción cultural, la pintura, el cine, la arquitectura, con la diferencia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La literatura hoy día importa menos, precisamente porque hay un intelicidio audiovisual. Entonces, luego el estudio de la literatura, que ya tiene que ver con el código específicamente literario en cada país, pues tiene que ver con el desmontaje de las estructuras literarias, de los recursos literarios, con el análisis de los estilos literarios que resultan de las coyunturas del contexto histórico, etc., ¿no? Los estudios específicamente literarios, que los ha habido porque la literatura ha sido una fuente de conocimientos históricos. Marx tiene una frase interesante, dice: yo aprendí más de la sociedad francesa en las novelas de Balzac que en todas las obras sociológicas sobre Francia. Claro, eso no quiere decir que todas las novelas tengan que explicar una sociedad, ¿no? Pero la literatura siempre ha sido una fuente de conocimiento, por eso existen los estudios literarios. Entonces, un lector responsable, pues, es un lector que trata de entender el texto en su contexto, y no solo de entretenerse leyendo a ver qué sigue. Claro, si se trata de una novela, también tiene que tener ese elemento lúdico, no solo eso. Entonces, los orígenes de la literatura pues tienen que ver con la necesidad de sobrevivencia, con la evolución del código escritural, código letrado, con la versión estética oral de los mitos de origen, con el descubrimiento, con la creación de la escritura alfabética, y con la necesidad que tienen los pueblos de elaborar objetos simbólicos que cumplan estas tres funciones: cohesionarlos socialmente, legitimarlos políticamente y darles identidad cultural, sentido de sí mismos.
para eso sirve la cultura, no solo para entretener. Y estamos pasando una mala racha en la que la literatura ha quedado, la pintura también, ¿no? Ahora los pintores pintan para el mercado, los novelistas escriben para el mercado. En España se necesita una novela para el verano del 2011 que tenga tales y tales ingredientes. Entonces los escritores no escriben. Es decir, la dimensión expresiva, emancipatoria, de libertad creadora se ha perdido. Pero yo creo que es un momento, porque ya los mismos impulsores de toda esta cosa audiovisual se han dado cuenta que el mundo está viviendo ahorita una época de profunda mediocridad, en la que los ídolos, los ejemplos de conducta son los cantantes, ¿no? de la tele. Esos son los ejemplos, los role models, los ejemplos de conducta, ¿no? Son los héroes de la actualidad. Y están saliendo profesionales cada vez menos capaces, precisamente por eso, ¿no? Porque el nivel educativo se ha tenido que bajar para que los chavos que vienen de ver televisión puedan entender algo, porque vienen ya con una incapacidad memorística, una capacidad de concentración, una incapacidad de análisis y de síntesis, y naturalmente de hacer propuestas. Análisis es descomponer un todo en las partes que lo constituyen. Y síntesis es recomponer ese objeto, pero explicativamente. Volverlo a recomponer como explicación. Para eso se descompuso antes, ahora se recompone. Esa capacidad se ha perdido. Y solo se adquiere mediante el código legal. Entonces la humanidad ha sufrido un intelicidio desde los años 50 hasta acá, pero es que ha sido un proceso, ¿no? Los años 50 cooptan a los adultos primero, después a los adolescentes, ¿no? Vendiéndoles rebeldía, jeans, t-shirts, sea rebelde, ¿no? Use jeans, rifles. Ya que estuvieron los adolescentes, entonces se tiraron a los niños en los años 70 con Plaza Sésamo, y después a los bebés, en los 80, creo yo, ¿verdad? Con los Teletubbies, ¿no? Con los Teletubbies, que son muñecos mudos, no transmiten nada más que sonidos y movimientos, ¿sí? Pero los bebés ya están. Y naturalmente ahora, desde que son bebés, ya está el Discovery, está ahí para todas las edades. Entonces ha sido medio siglo que le ha llevado a la televisión ocupar el lugar de la literatura, el lugar que había ocupado siempre la literatura. Y los resultados están a la vista. Entonces hay que volver otra vez. Salman Rushdie, que era presidente del PEN Club Mundial hace 2 años, dijo: es probable que tengamos que volver a reivindicar los valores de la ilustración del siglo XVIII. Es decir, la educación letrada obligatoria, gratuita, obligatoria, gratuita y pública, ¿no? O sea, un esfuerzo por volver a letrar a los bebés que vienen. Imagínense que la generación X ya cumplió 40 años. La generación X, que fue la generación del desencanto, ¿verdad? De la izquierda, que se acabó la historia, y que ahora solo nos queda más de lo mismo. O sea, el futuro es más de lo que ya hay. Entonces, si yo tengo 15 años y me dicen que cuando tenga 60 el mundo va a ser igual que como es ahora, voy, agarro la escuadra de mi papá y empiezo a matar a mis compañeros. Pero si ya sé cómo es el futuro y me están quitando el derecho de construirlo. A eso obedecen esas masacres, a que el futuro, el futuro va a ser igual, solo que los carros van a ser más bonitos y los Nintendo más bonitos, pero ya lo que hay es que aquí se acabó la cosa. Entonces, esa es la crisis de la literatura, ¿no? Que era un tema que no iba a tocar, pero se me chispoteó. Bueno, son las 3:10. Yo creo que ya había demasiado.